Luces TV. El primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces TV. Luces del siglo. 15 años de periodismo responsable. Un espacio donde la verdad y las noticias se unen para brindar toda la información que interesa. Luces del siglo. Periodismo de verdad. Cuando tienes una lana para invertir, obviamente quieres saber qué tan segura va a estar. Lo mismo pasa con los grandes inversionistas cuando ponen sus millones en empresas, entidades financieras o emisiones de instituciones y gobiernos. ¿Cómo saben qué tan confiable es el lugar donde dejarán su dinero? Así está la cosa. Los inversionistas echan mano de agencias calificadoras como Moody's, Standard & Poor's y Fitch, empresas que ponen notas a los valores e instrumentos financieros para indicar diferentes niveles de riesgo. Las escalas de riesgo se expresan en letras y generalmente van de la AAA hasta la D. Las primeras indican que las empresas o países podrán pagar en el futuro sin problema, por lo que representan máxima calidad crediticia, mientras que la C es asignada a valores de alto riesgo y D es para aquellos que ya cayeron en impago. Un cambio al alza en la calificación aumenta la confianza de los inversionistas y hace a los valores más atractivos para ellos, mientras que una baja de rating causa menor confianza e invertir su dinero implica mayor riesgo. Pero no todo es poner letras. A la calificación le acompaña una perspectiva que indica si la nota podría mejorar o empeorar en el corto plazo, con base en el desempeño financiero de la entidad. Las calificadoras no son infalibles. En la crisis de 2008 fueron acusadas de no adelantar los riesgos de impago y quiebra de diversas instituciones. El caso más representativo fue el banco Lehman Brothers, que al día de su quiebra gozaba de la calificación más alta pese a tener desde años atrás activos impagables. Otra controversia es por el origen de los ingresos de las calificadoras, ya que 75% proviene del cobro a las mismas entidades que califica, las cuales requieren la evaluación para poder pedir prestado y así recaudar fondos. Así está la cosa. Luces TV. El primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces TV. En síntesis, el resumen más completo con las noticias del día de México y el mundo. Lunes a viernes a las 7 de la tarde. Luces TV, el primer canal de noticias del sureste mexicano. Hoy, en Entre Muros, consejos para tener un estudio en casa. Crear el espacio ideal para trabajar o estudiar en casa no solo implica tener una mesa de trabajo. Auxiliarse de objetos tecnológicos o de diseño te ayudarán para hacer que el estudio sea cómodo y funcional. De la mano de Diego González, gerente de ergonomía en Latinoamérica para Herman Miller, conoce qué elementos serán esenciales para vestirlo de manera adecuada. Una silla ergonómica siempre es como la base, porque lo que guía al cuerpo humano es la silla. Una silla que esté avalado por BIFMA, que BIFMA es una institución en Estados Unidos, es una asociación que es la que mide y rige
si tienen las medidas que debe de ser, si tienen la ergonomía que debe de tener, los soportes que debe de tener. Por otro lado, de acuerdo con el experto, la altura estándar para elegir un escritorio es de 75 centímetros. Esta medida permite acomodar los brazos sobre la superficie de trabajo y, en consecuencia, mantener una postura erguida. Tenemos que tener un espacio que nos invite a trabajar y que nos abra la creatividad. Que sea un espacio que si te gustan, por ejemplo, eres diseñador o arquitecto y te gustan los colores, tengas los colores. Si necesitas algo más serio, tengas colores más negros, más blancos, más neutros. Ante la necesidad de trabajar con diversos dispositivos móviles, se recomienda utilizar soportes o brazos articulados que ayuden a modular su altura conforme las necesidades de quien los utilice. En pro de la practicidad, también es muy útil el uso de multicontactos y lámparas a nivel de escritorio. La iluminación del cuarto es muy importante. Yo recomendaría luz cálida porque es para una casa, o sea, no tienes que estar súper estresado. Si te gusta como estar más alerta y más concentrado, se recomienda la luz blanca. Se puede recomendar paredes blancas o grises, o por ejemplo puedes tener el frente y la parte de atrás blanca y el del lado gris, y puedes tener acentos en cojines, en algún accesorio, en algún reloj, o viceversa. Tampoco colores tan vivos, porque pues tampoco fomentan la concentración, sino tiene que ser un espacio tipo zen, o sea, por llamarlo de esta manera, donde podamos trabajar y realmente ser eficientes en nuestro espacio de trabajo en casa. No olviden seguirnos en @refentremuros. Hasta la próxima. El primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces TV. Luces del siglo. 15 años de periodismo responsable. Un espacio donde la verdad y las noticias se unen para brindar toda la información que interesa. Luces del siglo. Periodismo de verdad. Luces TV. Piden a la presidenta municipal de Benito Juárez no proteger a corruptos. Mara Lezama no se ha pronunciado ante las ilegalidades denunciadas. Diputados locales exigen al gobierno federal mantenga en operación las estancias infantiles. Majagual, entre rezagos y olvido a pesar de los millonarios recursos que genera. Invaden chapulines a Morena. Exfuncionarios públicos y exmiembros de otros partidos se apuntan a las candidaturas. Ante el alza en los índices delictivos, piden en el municipio de Tompe Blanco implementar el mando único. Rebasan las víctimas a reparación del daño. De 6.400 delitos, solo se compensaron 8 casos en 3 años. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buen día. Les saludamos en este miércoles 20 de febrero de 2019 en una emisión más de La Mañana.
Rodrigo Tello, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Norma. Buenos días a todo el auditorio en su programa La Mañana. Así es. Bueno, iniciamos en este miércoles, ya mitad de la semana, con mucha información para compartirle el día de hoy. Y bueno, con todo esta fiesta electoral, vamos a llamarlo así, en donde ayer ya se escribieron algunos candidatos o que pretenden ser candidatos para contender este próximo 2 de junio, donde va a haber renovación del Congreso en el estado de Quintana Roo. Y lo más, dijéramos, del show, porque fue un show el día de ayer, déjame decirles, fíjate que se registraron alrededor más de 80 personas para contender por los 15 distritos electorales de Quintana Roo. Ayer fue el show para Morena, ayer estuvieron ahí afuera del distrito electoral. Bueno, pues varios candidatos, precandidatos para registrarse ante estos 15 distritos. Ahí vemos algunas imágenes en donde, bueno, pues vimos caras conocidas, caras en la administración pasada, algunos de otros partidos que están aprovechando la marca Morena para registrarse y poder ser candidato de este partido ante la tendencia del pasado 2 de julio. Sí, mucho huérfano ahí tratando de... Mucho huérfano, mucho improvisado, realmente fue todo un folclore, yo puedo decirlo, un folclore el que se dio ayer en este distrito electoral donde se registraron estos precandidatos. De verdad que veíamos, digo yo, qué valientes son, ¿eh? Después de estar de chapulines en uno y otro partido, bueno, pues ahora van por Morena. O sea, realmente sí. La ideología y todo lo que sabemos que no existe dentro de los partidos, bueno, pues con esos precandidatos, sin lugar a dudas, tampoco, porque si nos pusiéramos a cuestionarlos realmente cuál es la ideología de Morena, todos ahí estuvieran reprobados. Todos, sí, bueno, más que valientes yo les llamaría cínicos, porque pues sin ninguna pena, ¿sí? Habiendo estado precisamente en contraparte con Morena y haber luchado contra Morena y hablado más de Morena, hoy ya están mendigando, porque a eso se reduce, a estar mendigando, a ver si les toca, aunque sea un huesito, una candidatura si se puede, y si no, aunque sea un huesito. Pues ahí tiene usted. Imagínese usted, pero bueno, le daremos más adelante los detalles de qué pasó el día de ayer y todo este folclore que se está dando ante los registros de los precandidatos para contender el próximo 2 de junio, donde habrá cambio de diputados en el Congreso local, 15 diputaciones de mayoría y 10 diputaciones plurinominales. Pues ahí tiene usted, ahí empieza ya con más efervescencia precisamente esto de la sustitución del Congreso de Quintana Roo. Así es, bueno, por lo pronto vámonos con la información. Recuerde que estamos transmitiendo desde Cancún y para todo el mundo a través de las diferentes plataformas de Luces del Siglo. Vamos con nuestro socio estratégico, que es el periódico Reforma, y lo que publica hoy en su primera plana. El Reforma, corazón de México. Hace un lustro, un día como hoy, falleció el artista plástico mexicano Alejandro Nava, nacido en 1956. Y estrena Morena su aplanadora, reforma la Constitución con nueva mayoría. Suman los votos de 8 diputados que renunciaron ayer a bancada del PRD. Morena estrenó su aplanadora en la Cámara de Diputados. El partido en el gobierno logró la mayoría calificada gracias a que 8 legisladores que pertenecían al PRD renunciaron ayer a su fracción parlamentaria y sumaron sus votos a los morenistas. Con ello aprobaron, sin necesidad de negociar con la oposición, la reforma al artículo 19 constitucional que amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva. Esta reforma busca que quienes son acusados de robo de combustible, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción, robo a transporte o casa-habitación, feminicidio, abuso sexual de menores y desaparición forzada y uso de armas exclusivas del ejército enfrenten los señalamientos en prisión sin derecho a fianza. Los 8 diputados que dimitieron al PRD lo hicieron con el argumento de que buscan votar libremente de acuerdo con sus convicciones. Esta decisión le permitió a Morena y a sus aliados sumar 334 legisladores, entre ellos los ahora experredistas.
uno más de los que se requieren para ser mayoría calificada en San Lázaro. Entre quienes salieron del PRD y beneficiarán a Morena están Mauricio Toledo, exdelegado de Coyoacán, acusado de extorsión, moches y amenazas; Ricardo Gallardo, exalcalde de Soledad de Graciano en San Luis Potosí, quien estuvo encarcelado 11 meses señalado por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. También dejaron las filas del Sol Azteca Héctor Serrano, exsecretario de Gobierno de la administración de Miguel Ángel Mancera, señalado de desvíos en la Ciudad de México. El anuncio fue hecho ayer, previo al análisis de la reforma al artículo 19 constitucional, que busca aumentar el catálogo de delitos en los que se aplique la prisión preventiva oficiosa. Hoy dejo al PRD convencido de que se alejó de la izquierda por aliarse con el PRI y su pacto con México, así como con la derecha al acceder a no tener un candidato presidencial, justificó Gallardo, quien se desempeñaba como coordinador de la fracción. Aunque los experredistas negaron sumarse automáticamente a Morena, admitieron que estarían en libertad de apoyar sus iniciativas. Diputados y dirigentes del PRD acusaron que la desbandada obedece a la intención de votar a favor de las propuestas de Morena, sin que este partido se atreva a abrirles la puerta a estos perfiles corruptos. A estos perfiles corruptos que permanecían en la fracción del Sol Azteca. Durante los 6 meses de la actual legislatura, Morena ha sumado 26 aliados, entre ellos exmilitantes del Partido Verde Ecologista de México. En las urnas, la alianza Morena, Partido Encuentro Social y Partido del Trabajo obtuvo 308 legisladores. Hoy suman ya 334 diputados. Pues ahí tiene usted, como dice la nota, estrenando precisamente esta planadora en estas, alianzas. Obviamente que llevo una alianza precisamente con estos ex legisladores del PRD y de alguna manera al ver precisamente todo lo que autorizaron, pues dice uno, siquiera sirvió para autorizar cosas que nos surgían, precisamente que ya sea un delito que en lo que se investiga requiere prisión. Por ejemplo, el hecho de que se le metan a robar a su casa, que antes, pues muchas veces no pasaba nada, pues ahora ya el que se metió a robar a su casa, derechito al bote, en lo que se viene precisamente todo el proceso jurídico, y nada de que salen caminando, que era realmente una ofensa, precisamente que usted detuviera a un delincuente en su casa, o incluso ahora también aplica a vehículos. Si usted era asaltado en su vehículo, esas personas también van de hecho al bote, el abuso sexual a niños, en fin, muchos beneficios para la sociedad que se dieron precisamente con este estreno de la planadora de Morena. Y allá en el Zócalo hacen antesala a familias desplazadas por la violencia en Guerrero y llevan 2 días durmiendo frente al Palacio Nacional en espera de apoyo para el retorno seguro a sus comunidades. En el campamento hay al menos 70 niños. Piden 10 años a burócratas para emplearse en la iniciativa privada. Los funcionarios que laboren en áreas estratégicas del gobierno, como petróleo, electricidad, telecomunicaciones y ferrocarriles, no podrán ser contratados por empresas privadas de estos sectores, sino hasta 10 años después de que hayan dejado sus puestos, establece una iniciativa presentada ayer por Morena en el Senado. La propuesta de reforma fue planteada por el senador Salvador Jara y busca ampliar la restricción de 1 año estipulada actualmente en la ley de responsabilidades administrativas a 1 década. Un nuevo supuesto fáctico se añade que será aplicable exclusivamente a aquellos exservidores públicos de áreas estratégicas que posean información de interés nacional y que pretendan beneficiarse o beneficiar a terceros a partir de esta información. Los exservidores públicos que no poseen información estratégica y que por ende no pueden beneficiarse de manera ilegal no tendrán problema. Aquellos exservidores públicos que sí posean información podrán contratarse sin problema en el sector privado, siempre que sea en empresas que no formen parte del mismo sector estratégico, detalló el legislador. La iniciativa también finca responsabilidad a los particulares que, teniendo empresas en sectores estratégicos, contraten a exfuncionarios en tales áreas. Y la ley precisamente fija en otros países también términos
de este tipo para que se puedan integrar precisamente a la iniciativa privada. Por ejemplo, en Francia, para que un funcionario de este tipo, de estas características, se pueda integrar a la iniciativa privada, necesita 3 años después de salir precisamente del puesto público. En Portugal también 3, en China 3, en España 2, en Inglaterra 2, en Estados Unidos de 1 a 2 años y en México era de 1 año. En Brasil, con 6 mesecitos ya pueden entrar a donde quieran. Y bueno, pues ahora esto se pretende cambiar a 10 años. Como si sirviera de algo, Normita, porque pues aunque no les firme ningún papel, le dan toda la información que quieran, les dan una lanita de asunto arreglado. Así es que esto es más de contratar funcionarios que tengan un perfil ético, que estén probados precisamente su compromiso con el país y con la gente, porque si no, con firma, con contrato o sin él, pues dan toda la información que tengan que dar, como si fuera tan difícil irse a tomar un café y decir todo lo que tengan que decir. Pero bueno, prenden asaltos en micros, pese a los operativos de la Ciudad de México y Estado de México que arrancaron a principios de febrero para inhibir robos en el transporte. Ayer murieron 2 pasajeros y un asaltante en Ecatepec de Ixtapaluca. Y bueno, pedirá INAI a Fiscalía castigos por Pegasus. Después de casi 3 meses de investigación, el Pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI, debatirá y votará hoy dar vista al órgano interno de control de la Fiscalía General de la República por el presunto mal uso que se hizo del software espía Pegasus. El instituto, que inició el proceso de verificación el 23 de noviembre pasado, considera, según el proyecto a discutir, que funcionarios públicos de la entonces Procuraduría General de la República incumplieron la protección de datos personales y exigirá determinar si incurrieron en responsabilidades administrativas. El 19 de junio del 2017, organizaciones sociales dieron a conocer que 15 personas, entre periodistas, activistas e investigadores del sector salud, fueron blanco de Pegasus, un malware desarrollado por una empresa israelí y adquirido por el gobierno mexicano. Dentro del proceso de verificación, la Fiscalía General aseguró al INAI que ya desinstaló el programa, el cual había estado activo en la Unidad de Investigaciones Cibernéticas y Operaciones Tecnológicas de la Agencia de Investigación Criminal, así como del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate de la Delincuencia. El propio instituto pidió a la Fiscalía que acredite de manera formal que ya no cuenta con el software y que precise el método que llevó a cabo para su desinstalación, garantizando la seguridad y confidencialidad de la información que en su momento fue recabada, desde la compra hasta el retiro de Pegasus. Y mire, también trae aquí una gráfica el periódico Reforma que dice: indigna trato. Un garrafón fue usado como casco para conectar oxígeno a una recién nacida en un hospital de Magdalena de Quino. Y mire, yo no estoy seguro que indigne el trato. Imagínense una enfermera que ve que un bebé necesita oxígeno y no tiene el implemento y el niño necesita oxígeno. Yo más bien diría que qué ingeniosos, porque les podría no haber importado decir, bueno, pues yo no tengo el material, que se muera el niño. Y pues no, se las ingeniaron, buscaron un garrafón de agua, lo cortaron, le hicieron un huequito, le pusieron el oxígeno y se lo pusieron al niño. Así es que, yo creo que la nota, más que decir indigna trato, pues mire usted cómo muchos enfermeros, y esto pasa a lo largo y ancho del país, que no hay suplementos en los hospitales precisamente, y que muchos servidores de la salud que de veras le tienen cariño a su profesión, se las ingenian. Mire usted el ingenio de ponerle un garrafón, pero al bebé le llegó su oxígeno, que era lo que se necesitaba. Así es que la verdad, yo le cambiaría el título a esta nota. Y bueno, no a la nota, porque no es la nota en sí misma, es los que se estaban quejando del trato. Y bueno, yo creo que el hecho de que alguien le trate de salvar la vida o ayudar a alguien, a lo mejor no era de vida o muerte, pero de apoyar a alguien con ingenio, la verdad es que ahí está en esta fotografía el ingenio mexicano, y en esta ocasión para hacerle llegar a un bebé un oxígeno que necesitaba.
Y bueno, un grupo de inmigrantes con varios niños cruzaron el río Bravo a la altura de Piedras Negras con la intención de internarse en los Estados Unidos. Pero al llegar del otro lado ya los esperaba una patrulla de la Border Patrol. Pero pues también hay bardas, hay alambres de púas, hay perros, hay helicópteros y todavía hay los ingenuos que llegan casi con su traje de baño y su llanta de patito para creer que a la vista de todos van a poder cruzar. Pues obvio, cuando llegaron al otro lado ya los estaban esperando. Y bueno, mire, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, creada por el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando era jefe de gobierno, pagó más de 30 millones de pesos por 8 obras en el plantel del Valle, las cuales debían terminarse en diciembre de 2016. A la fecha, 5 de estas no existen. Y bueno, la creó el presidente López Obrador, no que tenga nada que ver directamente hoy con ella. Esto es precisamente información que están recibiendo de la administración pasada. Perdón. A inicios de ese año, Constructora Fongo SADCB ganó mediante licitación un contrato precisamente con la Universidad Autónoma de la Ciudad de México para 7 obras nuevas y la remodelación de 2 lugares por un monto de 33 millones de pesos. Pero solo se construyeron 2, una biblioteca y un comedor, pese a que ya se pagaron los 30 millones de pesos. Bueno, pues ya sabe, la corrupción sigue saliendo por todos lados. Y bueno, muere Karl Lagerfeld, el Kaiser de la moda, falleció a los 85 años en París. Destacados diseñadores, modelos y artistas resaltan el legado artístico del director de Chanel. Y bueno, cruzazolean otra vez. La máquina vuelve a las andadas en la Copa MX, donde era el campeón. Ayer fue eliminado de local por los Alebrijes de Oaxaca. Y bueno, también se deja querer en su aparición para entrenar en México. Tiger Woods emocionó a más de 500 asistentes al Club de Golf Chapultepec, donde disputará el México Championship. Pues ahí tiene usted, este es el periódico Reforma en su primera plana. Y lo que destaca hoy también el periódico El Universal en su primera plana, un error debilitar a los órganos autónomos. Y es que extitulares defienden la independencia de instituciones. Gobierno federal rechaza que persiga al presidente de la Comisión Reguladora de Energía. Debilitar o desaparecer a las instituciones autónomas será un error, advirtieron extitulares de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el IFE y el IFAL, tras indicar que hay una andanada de señalamientos desde el Ejecutivo Federal contra instituciones autónomas y organismos reguladores. Defienden su independencia ante los poderes de la Unión. Los expresidentes del IFE, José Wolderberg y Luis Carlos Ugalde, así como María Marwan, ex titular del IFAI, destacaron la importancia de estos órganos como reguladores para el desarrollo democrático del país. José Luis Soberanes, expresidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, consideró que las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador de que estas instituciones son una farsa, llevan a la polarización. El gobierno federal rechazó ayer que se persiga a Guillermo García Alcocer, titular de la Comisión Reguladora de Energía, quien manifestó su preocupación de que se utilicen a los órganos autónomos con fines políticos luego de la investigación que hay en su contra por conflicto de intereses. De verdad que en todo este tema que se ha dado precisamente de la Comisión Reguladora de Energía y estos nexos, o más bien encuentro de, pues como dicen aquí, de conflicto de intereses, anteriormente no lo veían. Me extraña que ahora puedan salir a declarar y decir y criticar. ¿Y por qué antes no lo hacían? ¿Por qué ahora, que en este caso el presidente de la República hace los señalamientos severos, por qué ahora sí salen muchos de los exfuncionarios que sabían incluso, porque esto no es de ahora, esto es de siempre, puedan salir a hacer críticas en este momento? Bueno, pues es parte de lo que... Es parte de que ahora sí les tocan sus intereses y antes no. Y entonces las opiniones y los señalamientos van de la mano precisamente con cómo nos conviene, ¿no? Como se le ha criticado, por ejemplo, a López Obrador, algunas
pues señalamientos, fijar sus posturas personales, porque ha dicho que es respetuoso, por ejemplo, de los magistrados de la Suprema Corte. Él ha dicho que es de los ministros, es un poder autónomo y yo lo respeto, pero aún así ejerce sus opiniones personales y le han llovido. Y cuando tú vas y lees los artículos y te das cuenta, Calderón se le fue mucho más a la yugular a los ministros de la Suprema Corte y como no les afectaba los intereses, no pasaba nada. Entonces, todo es relativo. Desgraciadamente, las cosas no se hacen conforme a lo que debe ser, sino lo que a mí me conviene y me interesa y cómo protejo mi postura personal en lugar de proteger posturas de todos. No, y aquí lo que se cuestiona ante toda esta situación que se está dando, sin duda hay posturas de parte del presidente y de su gabinete que son algunas radicales, como fue el caso de las estancias infantiles. Pero bueno, estábamos tan acostumbrados a observar y a saber que las cosas se hacían así, porque así se hicieron durante muchos años, o sea, todos nos acostumbramos a vivir la corrupción como algo cotidiano. Y es el símil de la nota del garrafón que recién comentábamos, Norma. Pues sí, un garrafón, no es lo establecido, no es la norma, o sea, se le puede hacer muchas críticas, pero el objetivo fue salvarle la vida a ese bebé. Y el país está así. Entonces hay muchas cosas que desde el gobierno federal se tiene que erradicar en algunas cosas, como tú decías, pero si no nos sacamos al país que está tan maltrecho. Definitivamente, como lo que también está pasando en la Ciudad de México, y es la portada también del periódico Universal, donde dice que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, gobierno de Mancera, maquilló cifras de crimen, y es que precisamente con tal de tener una imagen... Con tal de que yo estoy funcionando bien, sí, ¿no? Maquillo las cifras. O sea. Y es que la Procuraduría Capitalina denunció que la pasada administración maquillaron las cifras de inseguridad al informar que se reportaron 8.47 delitos diarios en promedio, cuando en realidad hubo 170. Imagínense. No lo maquilló de 15 a 8, ¿no? De 100 a 8. La procuradora Ernestina Godoy dijo que la alteración de las cifras se hizo por cuestiones políticas y con la finalidad de demostrar que aparentemente había disminución en la comisión de delitos de alto impacto en la Ciudad de México durante la gestión de Miguel Mancera. Esa es otra cosa, o sea, no pueden ocultar las cifras. Y es que precisamente ante esta maquillada que daban, el Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública, en donde usted puede consultar todos los días cómo se encuentra cada entidad federativa, pues lo mismo sucedió aquí en Quintana Roo, en la época de Roberto Borges. O sea, estas cifras alegres, con tal de que no se empañe el gobierno que están, o sea, la administración de ese tiempo, bueno, pues tratan de engañar algo que no se puede ocultar, pues si lo veíamos en el día a día. Por eso ahora, incluso aquí en Quintana Roo, me extraña mucho que muchos críticos hagan cuestionamientos referente a lo que se vive en la inseguridad aquí en el Estado, cuando sabemos que administraciones anteriores era muchísimo más, que se controlaba mediáticamente, que se decían otras cifras precisamente igual de maquilladas, no quiere decir que ahora hayan subido más. No. Y al revés, ahora la señalan más precisamente por proteger sus intereses oscuros. Es que esa es la cosa. Así es, pero bueno. Hoy otra nota que publica el Universal en su primera plana: frenan reforma de la ley que da el poder de Pemex al presidente. Y es que la Cámara de Diputados puso freno a la aprobación del dictamen para reformar la ley de Pemex, informó el presidente de la Comisión de Energía, Manuel Rodríguez. El Universal publicó el domingo pasado que esta comisión tenía listo el dictamen para reformar la ley que plantea crear el marco jurídico para garantizar el control de la petrolera al presidente de México. El mandatario Andrés Manuel López Obrador afirmó que en el Ejecutivo no queremos ninguna modificación porque no queremos darle excusas a los que han saqueado a Pemex. Dijo que existe la posibilidad de limpiar todo el cochinero que dejaron con la reforma energética sin modificar ninguna ley. Y bueno, el ejército clave para el serenar al país, dice AMLO. El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó el papel de las Fuerzas Armadas para que haya paz, mientras que en el Senado el dictamen de Guardia Nacional pasó a primera lectura
y se debatirá el jueves. Y la Cámara de Diputados aprobó la reforma sobre la prisión preventiva. Y bueno, no sé si usted se dio cuenta el día de ayer, pero en la Ciudad de México hubo una superluna de nieve, dice, en el cielo de la Ciudad de México se iluminó con la luna llena más grande y brillante de los próximos 7 años. Este fenómeno también fue visible en varios países. Y otra nota igual que destaca hoy el Universal: SAT gana round a AT&T por 156 millones de pesos, y es que tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor del fisco al Servicio de Administración Tributaria, puede recuperar un adeudo impugnado por AT&T por un monto de 156 millones de pesos. Luego de embargarle cuentas bancarias a la empresa, la autoridad fiscal nombró a un interventor que podrá aplicar el cobro pendiente que tenía la Telefónica en México. Pues esto es lo que publica hoy el Universal en su primera plana. Vámonos ahora con el periódico Excelsior, Rodrigo. Así es, Normita, el periódico Excelsior trae, bueno, aquí en su cortinilla superior, completo precisamente la nota de que murió el Kaiser de la moda, Karl Lagerfeld, director creativo de Chanel, es célebre por su incorrección política, fallecido en París a los 85 años, pero la repito porque ya la había yo mencionado, porque él fue precisamente el que impulsó a modelos como Cindy Crawford y Claudia Schiffer, entre otras. O sea que él, aparte de su trabajo artístico como diseñador, pues bueno, es un impulsor de personalidades y de grandes modelos, precisamente como son Cindy Crawford y Claudia Schiffer. Ahí está precisamente esta fotografía que le estamos presentando. Y bueno, ofrecen a la ONU supervisar guardia. México espera cooperación global. El gobierno garantizó que organismos como Amnistía Internacional y la Comisión Internacional de Derechos Humanos podrán vigilar a la corporación para evitar violaciones a derechos humanos. Y bueno, no sé si usted se enteró, pero hubo un fenómeno celeste que se dio en diferentes líneas costeras de este país, que debido a la fuerza gravitacional que genera la alineación del Sol y la Luna con la Tierra, el mar se alejó de las playas en estados como Veracruz, por ejemplo, donde, bueno, no solo se alejó de su línea original precisamente muchos metros, sino que también al hacerlo dejó al descubierto precisamente el cochinero que hay ahí abajo, precisamente por lo que se ha generado, bueno, pues por nosotros, por el ser humano, por quién más. Y bueno, acuerdan limitar a 5, bueno, esto ya se lo dije. Y bueno, ejército necesario para lograr la paz, dice López Obrador, y la Corte avala bodas gay en Nuevo León. Bueno, pues ahí está un revés precisamente para el gobernador de Nuevo León, que no quería, y bueno, pues ya le dijo la Corte que sí puede haber y debe haber, respaldado por ellos precisamente, bodas gay en Nuevo León. Y bueno, continuidad de la F1 tiene esperanza de la Fórmula 1 tras reconocer que la carrera beneficia a la Ciudad de México. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, dijo que busca mecanismos para financiarla. Y bueno, también viene esto del garrafón que ya le mencionábamos. Luego de que la abuela de la recién nacida difundió el caso en redes sociales, la directora del Hospital de Magdalena de Quino, Sonora, fue separada del cargo. Y bueno, yo insisto que esto es negativo, porque entonces imagínense el día que esté el bebé de uno y no haya con qué ponerle oxígeno, nadie se las va a querer ingeniar para hacerle llegar el oxígeno, pues porque lo van a correr y que se muera el bebé y háganle como quieran. Entonces yo creo que esta nota fue tomada desde una óptica diferente. Lástima por la abuela, que no supo apreciar que lo que se estaba pretendiendo era precisamente ayudar a su nieto. Ciertamente no con los implementos ideales, pero el ingenio de la que lo hizo, la verdad, yo creo que era más para felicitarla y comprometerse a que haya los insumos en el hospital. Pero bueno, frenan reforma a ley de Pemex. La reforma de la ley de Pemex, con la que Morena busca darle más facultades al director general, fue suspendida hasta nuevo aviso. Bueno, pues ahí tiene usted. Este es el periódico Excelsior en su primera plana. Y lo que destaca hoy Milenio también en su primera plana: epidemia de heridos con arma creció al 60% en 4 años,
dice la Secretaría de Salud, y es que la cifra de personas que llegaron a los servicios de urgencia pasó de 29.779 en 2014 a 47.542 en 2018. La capital a la cabeza con más de 6,000 casos de lesionados de bala o cuchillo el año pasado. Y es que la crisis de violencia callejera en México escala ya y desbordada al sector salud. 5 personas llegan cada hora a una sala de emergencias del país con heridas de cuchillo o bala. De acuerdo con el Sistema Nacional de Vigilancia de Epidemiología de la Secretaría de Salud, en solo 4 años las cifras de mexicanos atendidos en los servicios de urgencia hospitalaria por lesiones ocasionadas por arma de fuego y punzocortante se elevó casi el 60%. En la Ciudad de México lidera la epidemia con alrededor de 6.500 casos de personas heridas en 2018, una cifra histórica, y el Hospital Magdalena de Salinas es el epicentro de tratamientos de víctimas de esta guerra urbana. Pues imagínense ustedes, 60% de en 4 años. Arriba. Y bueno, lo que ya le decíamos, que prepara la Procuradora de la Ciudad de México, la señora Godoy, denuncia maquilló el gobierno de Mancera índices delictivos por temas políticos. Gobernadores y empresarios se suman a la guardia de Andrés Manuel López Obrador. El presidente dijo ayer que se necesita el ejército para serenar a México con la Guardia Nacional, que insistió en un método ya aprobado con muy buenos resultados. Y bueno, recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, solo el 2% de violaciones graves a derechos de policía militar. Y bueno, la foto que destaca hoy en su primera plana el periódico Milenio, pues el Kaiser de la moda, este personaje de director pues, de la casa Chanel, en donde muere a los 85 años. Era el director creativo de Chanel y fue considerado el último de los grandes de la costura. El alemán era un rock star e ícono Paul, al que se le permitía todo, pues sus polémicas y provocadoras declaraciones nunca le pasaron la factura, ni siquiera en tiempos del Me Too. Bueno, pues aquí vemos la foto de este gran, ahora sí que artista de la moda, como le mencionan ellos, el Kaiser de la moda, en donde siempre por su vestimenta peculiar y su cabello largo, pues era realmente pues un personaje, lo que mencionan en el grupo de la moda, ahora sé que inolvidable. La gente que trabajó con él mencionaba en algunas artistas o algunos de estos de la industria de la moda, que era una gente muy estricta, decían ayer en unos comentarios que hacían, una gente muy estricta, de carácter muy fuerte, pero bueno, pues ahí vemos el éxito que pues llevó. Exacto, no por otra cosa es exitoso, ¿verdad? Por trabajar seriamente, estrafalario, como dicen, artístico en su imagen, rockero en su imagen, pero al mismo tiempo un hombre de trabajo, de disciplina, y que por eso logró lo que logró. Pues 85 años, déjame decirte, en este mundo de la farándula, de todo lo que es el modelaje, bueno, pues la verdad es que sí debe haber sido una gente muy disciplinada en ese sentido. Y bueno, pasando al ámbito internacional, lo que destaca Milenio, el desafío: Maduro pide a Guaidó convocar a las elecciones para revolcarlo con votos. Bueno, pues desafío, lo dice Alicia, ok, tú eres aquí, vamos a elecciones, órale. Así es. Pues esto es lo que destaca hoy Milenio en su primera plana. Vamos a ir con más información. Regresamos, vamos a una pausa y regresamos con todo lo que acontece aquí en nuestro estado Quintana Roo y en nuestro municipio Benito Juárez. Regresamos.
Luces TV. Luces del siglo. 15 años de periodismo responsable. Un espacio donde la verdad y las noticias se unen para brindar toda la información que interesa. Luces del siglo. Periodismo de verdad. Luego de 24 años de haber sido eliminados, el gobierno federal volvió a fijar precios de garantía para el maíz, frijol, arroz, trigo panificable y leche fresca, como parte de un programa que pretende incrementar la producción de granos básicos entre 2 millones de pequeños agricultores del país en condiciones de pobreza. ¿Qué son los precios de garantía? Así está la cosa. Se llaman así porque se garantiza a los productores que siempre van a recibir un mismo pago justo que les ayudará a incrementar sus ingresos e incrementar su productividad, lo cual pretende además reducir las importaciones. El incentivo del gobierno es pagar las cosechas de los pequeños agricultores, que son los que tienen hasta 5 hectáreas, con precios superiores a los del mercado. Estos se fijaron en 5,610 pesos por tonelada de maíz, 14,500 pesos por tonelada de frijol, 6,120 pesos por tonelada de arroz y 5,790 pesos por tonelada de trigo panificable. Segalmex es el organismo de la Secretaría de Agricultura que comprará directamente a los agricultores y venderá los productos a través de Liconsa y Diconsa a precios de mercado, es decir, más bajos que los de garantía, absorbiendo la diferencia de costos y sin afectar al consumidor final. Los precios de garantía ya comenzaron a aplicarse y otros ya tienen fechas previstas para entrar en vigor. Con este programa, el gobierno federal promete rescatar al campo y, aunque pretende lograr que la producción nacional cubra lo que demanda el país, algunos expertos consideran que el esquema de precios de garantía no logrará disminuir las importaciones de granos básicos. Especialistas también advierten que este modelo va a resultar muy caro para las finanzas públicas, dado que el gobierno no solo absorberá la diferencia entre el precio de mercado y el de garantía, sino que también tendrá que asumir los gastos de almacenaje, conservación y flete. Así está la cosa. La mañana con Norma Madero y Rodrigo Tello. Noticias, reportajes y opinión para comenzar el día bien informado. Una cita con la verdad. Luces TV, el primer canal de noticias del sureste mexicano. El primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces TV. Luces TV.
Pues ya estamos de regreso, seguimos aquí en la mañana. Y bueno, para compartirle todo lo que sucedió el día de ayer aquí en nuestro estado Quintana Roo y en nuestra ciudad Cancún, donde estamos transmitiendo para todo el mundo. Bueno, pues lo que publicamos hoy en Luces del Siglo, y es que después de estas investigaciones que se hicieron aquí en el periódico referente al tema, usted recordará que le platicamos hace unas semanas donde exhumaron alrededor de 530 cadáveres de algunas tumbas y que, bueno, familiares que iban a ver a sus deudos. No, ellos eran los deudos. Los deudos que iban a ver a sus parientes, pues resulta que ya no no los encontraron. Porque ya habían exhumado sus cuerpos y que, bueno, pues ahora tenían que pagar una incineración por no haber pagado los refrendos, aunque usted tuviera un lote de perpetuidad. Bueno, pues ayer algunos regidores del municipio de Benito Juárez se dieron a la tarea de ir a visitar el panteón y se encontraron con otras sorpresas. Vamos a la información. Asombrados por la corrupción que ha comenzado a brotar del drenaje de la pasada administración municipal, encabezada por el verde ecologista Remberto Estrada Barba, regidores piden al actual presidente municipal, Mara Lezama, no proteger a los responsables de haber violado la ley y cometido delitos en serie. Entre fraudes perpetrados por el huachicoleo inmobiliario, la exhumación de cadáveres para revender tumbas y el robo de las liquidaciones de trabajadores, en los que están involucrados diversos servidores públicos, en retiro y con vigencia, la actual administración municipal no solo deberá emprender una estrategia jurídica por múltiples delitos, sino al final también deberá asumir los costos por las reparaciones de los daños a los afectados. En 5 meses de gestión, los regidores comenzamos a percibir en todos lados la corrupción de la administración pasada, porque al nuevo gobierno ya le están explotando conflictos legales y a nosotros nos toca darle respuesta, por lo que no podemos ser tapaderas de actos ilegales, afirmó el regidor Isaac Janix Alanís. No es posible que hasta la fecha la alcaldesa no haya salido a pronunciar una sola palabra ante estos hechos de corrupción de los que todos nos damos cuenta, motivo suficiente para que en la próxima sesión pública se aborde el tema por el pleno del Cabildo. Vamos a pedirle que se nos informe lo que están haciendo en estos casos, añadió. Janix Alanís lamentó que a estas alturas todavía no haya comunicación entre los regidores y la alcaldesa. Es algo que hemos presionado mucho para que la presidenta municipal tenga un canal de comunicación con nosotros, más funcional, porque no lo hay. Nos enteramos de lo que está pasando a través de los medios y las redes sociales. Su compañero José Luis Acosta Toledo dijo que los regidores deben ser responsables y asumir una actitud de no proteger algún acto de corrupción de la administración pasada, sobre todo ahora que ya tuvimos el informe por parte de la Contraloría de cómo se encontraban algunas áreas en la entrega-recepción, y nuestra labor ahora será velar que las carpetas de investigación abiertas por estos casos lleguen hasta su fin. Y es que en esta visita donde ayer el regidor del ayuntamiento, Isaac Janix, fue precisamente hacer este recorrido junto con la Contralora, como hoy lo publicamos en la portada del periódico Luces del Siglo. Bueno, pues se dieron la tarea de que, fíjese, se supone que el panteón hay dos hornos para cremar, y resulta que nada más está trabajando uno, aunque en papel existe que están 2. Otro, sí, hay una empresa también, ¿no? Hay una empresa que, bueno, se dedica a recoger y limpiar todo lo que en estos hornos donde se creman los desechos de los desechos. Efectivamente, hay una empresa que va y que recoge todos esos desechos y que se los lleva. Esa empresa obviamente cobra al ayuntamiento una cuota. Pues resulta que tampoco estás dando el servicio completo. Pero sí se está cobrando. Pero en factura sí se está cobrando. O sea, una serie de inconsistencias que ayer se percataron estos regidores, estos servidores públicos y la propia Contralora del municipio, en donde, bueno, pues efectivamente, o sea, recibieron un municipio lleno de huecos y temas de corrupción, como dice en la nota, de todo el drenaje, vamos a decirlo, de corrupción que se vino dando desde la administración pasada. Aquí lo que exigen los regidores es precisamente pues que se sancionen a esos servidores públicos de la administración pasada, porque pues no se puede dejar esto nada más hacia la deriva o una denuncia. Como ayer le platicamos el tema también de cómo una persona va a recoger su cheque y ya se lo habían cobrado. Evidentemente hay una corrupción igualmente en la tesorería y que algunos funcionarios de la administración pasada siguen trabajando en esta administración.
Y más allá todavía de las precisamente irregularidades que observaron en este recorrido, Normita, pues lo que mencionábamos nosotros el día de ayer, antier, que hemos estado diciendo, que denuncian entonces también la indolencia o la distracción, o como usted lo quiera poner, precisamente de la presidenta municipal. Claro. Que dicen, estos temas que están saliendo de corrupción alarmante, imagínense usted, pues la presidenta municipal no lo ve, no lo oye, ella no sabe, no le interesa. Y entonces uno se pregunta, ¿y por qué no le interesa? Porque bueno, pues era para que le interesara, pues precisamente por ese contubernio que hay con la administración pasada, con ese seguimiento en lo mismo que se está dando en el ayuntamiento. Y bueno, afortunadamente los regidores de oposición retoman el tema con esa fuerza y diciendo, bueno, la presidenta municipal, se tiene que discutir esto en una sesión de cabildo abierta para que sepamos exactamente su postura, qué está pasando, si lo vamos a hacer en conjunto como ayuntamiento o vamos a hacer los regidores independientes los que vamos a tener que seguir pugnando porque esto se resuelva. Sí, y además aquí lo que muchos pues se promulgó durante la campaña y por eso llegaron a hacer ahora o estar ahora en un cargo público fue precisamente de que iba a haber un cambio, de que en el lema de Morena era no robar, no mentir, y vemos que eso no se está llevando a cabo en esta administración. Finalmente vemos un contubernio de más de lo mismo, de seguir que hay una continuidad de esa administración anterior a la actual. Sin duda en este recorrido y bueno pues se confirman pues ciertas anomalías que se vinieron dando y donde la propia Contralora del Estado, la señora Reina Arceo, bueno pues levantó actas para proceder administrativamente. Sí, eso está bien, pero queremos realmente ver la remoción de esos funcionarios corruptos para no volver a trabajar en este municipio. Sabemos que hay una gran pasado de corrupción en donde no queremos verlos nuevamente como servidores públicos en ninguna administración. No, y no solo no como servidores públicos, sino si el caso lo amerita, si hay las pruebas contundentes, también aplicarles el peso de la ley en el sentido de que, bueno, pues violentaron, robaron, porque alguien cobró, ¿verdad? Por el despojo de estas tumbas. Entonces, bueno, hay que ir hasta las últimas consecuencias. No, y aquí lo más grave del tema es que, mira, fueron servidores públicos, por llamarlo de alguna manera, que cobraron un sueldo, O sea, esa gente cobró un sueldo que ¿quién lo paga? Nosotros los ciudadanos. Que fueron ineficientes, muy ineficientes, pero además saquearon a las arcas de este municipio. O sea, robaron a despoblado. Ineficientes, ineptos, incapaces, porque bueno, pues ahí vemos las consecuencias de toda esta inoperancia que se dio y corrupción que se dio en la administración pasada. Y en diferentes áreas. Y, sí, vamos a ver el tema del panteón, el tema de la tesorería, el tema de desarrollo urbano, que bueno, ahí luego le platico otras investigaciones que estamos haciendo también en esa área. O sea, en donde le busquemos y donde le rasquemos, existe corrupción y lo peor del tema es que hay mucha impunidad de esta administración. Eso es lo grave del tema. Bueno, vamos a otra información. Así es, diputados locales exigen al gobierno federal apoyo a instancias infantiles. Por mayoría, diputados del Congreso de Quintana Roo aprobaron un exhorto para que el gobierno federal mantenga en operación las estancias infantiles. Únicamente los legisladores del Partido Verde votaron en contra de este punto de acuerdo para pedir a las secretarías del Bienestar, Hacienda y Crédito Público, así como a Salud, la reasignación de recursos para la operación de estancias infantiles. Esto como respuesta al recorte anunciado por la Administración Federal bajo el argumento de que había manejos turbios del dinero en estos centros de cuidado infantil en apoyo de padres sin derecho al Instituto Mexicano del Seguro Social o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Tenemos 12 años en esta lucha. Muchas de nuestras compañeras pasamos tristezas porque nuestras estancias nos las están pisoteando. A nosotros nos llaman rateras, ladronas, nos han denigrado bastante, manifestó Cintia, una maestra de estancias infantiles en el Estado, en reunión con diputados quintanarroenses. La Secretaría del Bienestar exhibió algunas irregularidades
irregularidades detectadas en el programa, bajo las cuales decidió cerrarle la llave. Por ejemplo, detectó padrones inflados, redes de corrupción, pago de sobornos, prestanombres, problemas de focalización y capacitación deficiente. Muchas veces nos han tachado de que agarramos el subsidio para nosotras, cuando no es así. Necesitábamos capacitaciones, licencias, protección civil, programas. Son muchos detalles, indicó Esmara, otra maestra que estuvo en la charla con legisladores locales. En la sesión de la 15ª legislatura, diputados avalaron el exhorto al gobierno federal con el objetivo de que se emitan las reglas de operación de las estancias infantiles y se les destinen recursos para su operación, como en 2018, y pongan en marcha los mecanismos que permitan la operación de estas, además de solicitar que también se pongan en funcionamiento mecanismos de transparencia para el mejor manejo administrativo de estos sitios. Para Luces TV, Sergio Guzmán. Sin duda este tema de las estancias infantiles y todo lo que se ha desarrollando en temas también de corrupción de lo que ha destapado el gobierno federal, en donde bueno pues se supone que había subsidios precisamente para para esos pequeñines. Bueno, pues resulta que en las listas obviamente también estaban infladas. Una era una cifra de la realidad y otra era lo que existía en papel. Y debido a eso, bueno, pues se tomaron finalmente decisiones drásticas en suspender ese apoyo a esas estancias infantiles. Ahora lo que se va a dar, y como bien mencionó el presidente, es que se van a dar directamente a las mamás y no pasar por la gente que se dedicaba a tener esas estancias. O sea, no sabemos si sea bueno o malo, lo que sí es que también ahí hubo corrupción. Pues sí, y es que, mire usted, si usted tuviera un nene una hija, un hijo, un bebé que necesitara ir a estas estancias, ¿usted quisiera sentirse cautivo, que le dieran el dinero directamente a la estancia y usted dependiera de lo que los directivos de la estancia decidieran o no? ¿O preferiría usted que le den a usted el dinero y usted decidir a dónde quiere ir, qué es lo más conveniente a usted, cómo, cuándo? Usted tener el sartén por el mango y decidir y tener precisamente la injerencia y la fuerza de que si algo está incorrecto en la estancia, como usted es el del dinero, pues usted les dice, les exigen, y si no se va a otra. Y estaba estructurado de una manera diferente, en donde ellos, si sí les llegaba el dinero, porque insisto, como decía Norma, hay un reporte de más de 80,000 niños que no encuentran, pero si aún existiendo, pues usted estaba a merced de ellos, y también como se menciona, que muchas le decían, sí, el gobierno me está dando tanto de tu hijo, pero para que esté en esta estancia tú me tienes que dar más todavía y me tienes que dar una mensualidad de otro tanto para completar lo que nosotros cobramos. Si quieres, y si no, vete. Y uno no se podía ir porque el dinero que le asignaron estaba directamente a esa estancia. Entonces yo creo que esta reestructuración de fondo va a ser buena. Obviamente se tocan a muchos intereses y por eso se alzan muchas voces para confundir. Pero bueno, el subsidio existe, pero ahora directamente a las familias. Así es, y bueno, otra nota que hay que resaltar. ¿Usted conoce Mahahual? Dese una vuelta por esos lugares. Es un lugar hermosísimo y donde, bueno, pues el municipio de Otompe Blanco, a donde pertenece este poblado, bueno, pues se encuentra entre rezago y olvido. Vamos con la información. Durante el 2018, la zona costera de Mahahual generó recursos por el orden de los 50 millones de pesos. Sin embargo, únicamente se le retribuye el 1%, lo que se ve reflejado en el rezago en materia turística. Al respecto, el alcalde de Mahahual, Obed Durón Gómez, dijo que 5 millones de pesos al año no son suficientes para las necesidades de desarrollo que hoy tiene el destino turístico en la zona sur de Quintana Roo. Entrevistado, el alcalde de Mahahual acusó la falta de apoyo de inversión por parte del gobierno del estado, así como el ayuntamiento de Otompe Blanco, lo que ha provocado un rezago en imagen urbana, turismo, desarrollo económico, así como de servicios generales para propios y visitantes. Este rezago repercute a nivel local, pues a pesar de que diariamente se tiene una afluencia de cruceros, estos van y vienen sin hospedarse en el sitio, lo que ahuyenta a los inversionistas privados. Aunado a esto, la cancelación de festivales, que para este año ya se anunció que tampoco se llevarán a cabo, impacta negativamente en la llegada de turistas. Otro de los factores que impactan negativamente es el arribo de sargazo en la zona de playas, pues son los propios hoteleros quienes deben de limpiar para que los visitantes puedan disfrutar sin esta alga. Carecemos de infraestructura en desarrollo, ¿no? Que es bancos,
que es atención a la comunidad. Exactamente. Bueno, como en este caso, vamos a suponer, tenemos mucha violencia intrafamiliar, entonces tenemos un ministerio público, pero no especializado en esa área, ¿no? Tanto, pues, mayormente, pues ya ve problemas familiares que tiene la violencia, dependiendo, por ejemplo, hemos invitado ahorita, estamos coordinando con el juzgado del Instituto de la Mujer, que de vez en cuando nos abre una ventanilla a la semana, al menos en Mahahual, para atacar esta problemática en cuestión de hospital. Tenemos ahorita al presidente de la República, donde vamos a meter un proyecto ahí para ver si nos actualiza, porque sí necesitamos, como puerto internacional que somos, merecemos un hospital digno para la comunidad. Yo creo que ese es un tema muy importante. Lo más preocupante, refiere, es que para este año hasta el momento no se ha anunciado alguna obra importante que impulse el desarrollo de Mahahual, a pesar de la difusión turística que el gobierno pretende darle a raíz de la conectividad aérea con otros estados de la República. Informó para Luces TV, Laura Cruz. Y bueno, ese es, fíjense qué tristeza que tengan realmente abandonado este lugar de Mahahual, que son unas playas hermosísimas y donde, bueno, pues dijéramos que es uno de los lugares donde también hay llegada de cruceros y, bueno, pues la pretensión es no solamente que lleguen a Cozumel, sino también Mahahual es una zona muy atractiva para buceo y toda la área que tiene de arrecifes en este lugar. Sin duda, pues es otra de las bellezas de Quintana Roo. No están pudiendo ni con la cabecera municipal, que es Chetumal, que desde que se inició la presente administración han tenido una crisis de basura, precisamente. Pues sí, mientras ellos no puedan resolver los problemas en la capital del municipio, pues obviamente no van a poder con las demás alcaldías y localidades que están dentro de su demarcación. Definitivamente, pues es lo que les digo, imagínense el desacierto que a veces se tiene en votar por algunos personajes, en donde finalmente, pues estas son las consecuencias. Precisamente no tener gente eficiente para tomar decisiones, para poder llevar una administración. En este caso, bueno, pues fue muy lamentable que el presidente municipal estuviera con problemas de salud, que tuvo que salir del cargo y que finalmente, bueno, ahora no se ponen de acuerdo ni entre ellos mismos ni en el cabildo para poder llevar una administración, por lo menos del trabajo cotidiano. Ni siquiera lo han logrado eso. Entre las diferentes políticas que existen en ese municipio, no se ha podido organizar realmente para llevar los trabajos cotidianos. No vamos a decir que tengan proyección. El trabajo cotidiano de una administración no lo han podido resolver. Es muy lamentable lo que está sucediendo allá en la capital del estado. Y en otros municipios pues, también vemos la inoperancia que existe y la ineficacia que existe. Nos enterábamos hace unos días que en el municipio de Solidaridad, por ejemplo, el tesorero que nombraron en ese municipio, pues no sabía manejar el sistema de pagos dentro del municipio. O sea, que el tesorero no era tesorero. Pues o la gente o el director de egresos pues no sabía operar realmente el sistema de pagos y ¿qué cree? Que les tuvieron que dar algunos policías y algunos proveedores les hicieron pagos dobles. Imagínense usted, de por sí no tiene dinero el municipio y luego hicieron pagos dobles y obviamente cuando les dijeron ¿qué cree? Que nos equivocamos, regresan no, pues ya que se quede a cuenta. Yo sí te lo doy, pero pues ya me lo gasté y muchas veces es real, ¿no? Me digo más dinerito, ya me lo gasté. No, porque mi gente de proveedores pues dicen, y como les deben, hay un rezago de pagos. Tú siempre me pues has debido, claro. Me queda cuenta de lo que me debes. Ese tipo de cosas, al poder bueno, en este caso que hubo que pues ganaron este partido de Morena y que vemos que no son muy aptos para llevar una administración pública. Una cosa es ser políticos y otra cosa es la parte administrativa. De verdad, pongan gente que sepa. Realmente, no, los cargos administrativos son realmente para la gente que sabe. No quieren no les conviene. No pongan al amigo, al compadre. Pero no les conviene poner gente que sepa. Bueno. Porque no necesariamente andan con la intención de administrar bien. Ese es el problema de fondo.
desafortunadamente, y vemos las consecuencias como lo que estamos viendo ahora aquí en Benito Juárez. Al tener gente incapaz, evidentemente hasta tenemos los muertos caminan. No, hombre, pues no respetaron ni los muertos aquí. Los muertos caminar. Bueno. Por eso es bien importante conocer realmente los perfiles de quiénes van a ser candidatos en esta próxima elección. Y hablando de ese tema, vemos, ayer de verdad hubo un folclore en los distritos electorales donde se van a registrar los candidatos que pretenden ser candidatos de sus partidos para contender en esta próxima elección. De verdad vimos caras, como tú mencionabas, Rodrigo, de cínicos. Unos buscando ser reelegidos, porque ya son diputados actualmente. Otros buscando por primera vez ser candidatos para contender a esta elección. La verdad, es mucha gente que vemos que no sabe. Realmente son grillos, porque ni siquiera se puede decir que son políticos realmente, porque tampoco tienen una formación de políticos. Son gente muy improvisada, que son los que ahora pretenden ser candidatos. Una vez que designen y que sepamos quiénes son los candidatos, de verdad, nosotros como ciudadanos tenemos que informarnos bien de quién se trata. No cometamos esos errores. ¿Por qué? Porque este cargo que pretenden tener, que es para el próximo 2 de julio, que va a ser la elección, y que se va a renovar el Congreso del Estado, es donde se define el presupuesto de nuestro Estado. Es muy importante la designación de un diputado. Esperemos que los ciudadanos hagamos conciencia y no elijamos por elegir o por una dádiva o por eso. O nos hagamos también nosotros de la vista gorda y que no participemos. No se puede hacer eso, de verdad. Tenemos tanto que ocuparnos en nuestro municipio, porque además toda la inoperancia que hagan lo pagamos nosotros. Lo pagamos nosotros, no económicamente, sino con todo lo que se está dando aquí en nuestro municipio. Como ve usted, tenemos un pésimo servicio de recoger basura, no tenemos alumbrado público. Hay muchas cosas que por tener gente ineficiente, los pagarines de todos esos errores lo tenemos los ciudadanos. Esa es la parte que debemos de nosotros de ocuparnos y conocer perfectamente los perfiles de estos chapulines que ahora son morenistas y que pretenden ser candidatos. Vamos con la información. Exfuncionarios públicos borjistas y renveristas, ex militantes de partidos rivales, ex síndicos de diversas organizaciones y ciudadanos públicamente reconocidos figuran entre los aspirantes externos que presentaron su candidatura en la convocatoria del partido Movimiento Regeneración Nacional para elegir a sus contendientes para las próximas elecciones locales. Al abrir sus puertas para que personas externas a la organización pudieran presentar su candidatura, varios de estos personajes no perdieron la oportunidad de volver al escenario político de la mano de una institución que se convirtió en la unánime ganadora en las elecciones pasadas. Sin embargo, su presencia en estos comicios ha provocado el rechazo de militantes presentes en el partido desde su fundación, los cuales tachan a estos individuos como chapulines y oportunistas ante la apertura de la convocatoria. Gran parte del discurso, al ser cuestionados, fue que ahora su confianza está depositada en Morena y que respetarán la decisión tomada por parte de la dirigencia nacional. Entre los aspirantes destacados en los primeros 2 distritos están Eduardo Guato Peniche Rodríguez, ex líder taxista en Isla Mujeres, quien estuvo más de 13 años en el cargo; Enrique Tejero Bacap, ex concejal en Isla Mujeres; el actual regidor en Isla Mujeres, Edgar Gasca Arceo; el cancunense Elmer Q. Pech; Eduardo Mariscal de la Selva, ex director de Sofemat con Paul Carrillo y ex titular de fiscalización de la administración de Roberto Estrada en Benito Juárez; y Julio Aranda Manzanero, ex delegado federal de la Secretaría de Economía. Por su parte, el Distrito 3 fue de los que más vítores y críticas levantó por igual al contar con las postulaciones de Héctor Ortega, miembro fundador del partido en la entidad; Pablo Gamboa; Raimundo Sánchez Canché, líder del Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Salud; Joaquín Guacho Magaña y Emiliano Ramos Hernández, diputado independiente de antigua afiliación perredista. Otros personajes reconocidos de anteriores cargos y posiciones en diferentes administraciones o contiendas electorales son Erika Castillo Acosta, ex concejal renverista, quien pretende la candidatura del Distrito 6; Berenice Sosa Osorio, ex regidora por el PRI; y a Olivama Torres Buy, actual directora del Instituto Municipal de la Mujer, quienes buscan contender por el Distrito 5, así como Roger Sánchez, ex regidor por el Partido Verde, por el Distrito 7, entre otros personajes. Pues bueno, pues ahí vemos todos estos chapulines que antes eran unos del PRI, otros eran del PAN, otros eran del PRD. Bueno, pues ahora todos son morenistas.
Y bueno, igualmente los morenistas, de veras, los que empezaron a formar el grupo de Morena aquí en el estado, que fueron todos rezagados, o sea, no los incluyeron en ninguna de las, es más, ni les permitieron registrarse como precandidatos. Los que picaron piedra. Los que picaron piedra, Los que picaron piedra, bueno, ya les fue bien, ahora quítense porque ahora van a ir los de los otros partidos. Imagínense, o sea, priistas. Digo, por ejemplo, el señor Guatardado Peniche, el famoso Guato, de Isla Mujeres, él sabemos que siempre fue felicista, borjista, bueno, era el tapete de Roberto Borges y ahora es morenista. Hágame usted el favor. Bueno, desde el propio presidente del partido, para empezar. Bueno. El propio presidente del partido era priista, muy apegado precisamente a Félix González Canto. Pues, ¿qué más se puede decir si es el presidente? Bueno. En fin, pues ahí están los chapulines. Por eso nuestra función como medio de comunicación es informarle de los perfiles de estos precandidatos. Y usted que nos escuche, que nos ve, saber quiénes son y a quién va a elegir. Lo que no podemos permitir es que seamos omisos en esa parte. Tenemos que participar. No se los dejemos todos a los políticos. Vean los errores que están cometiendo. Participemos de verdad. Porque, bueno, si no, nuestro destino que es... este destino tan maravilloso que es Cancún, no permitamos que lo manejen improvisados, porque de verdad tenemos que involucrarnos más como sociedad y como empresarios. Vamos a ir a una pausa, rápidamente regresamos aquí en la mañana, no se despeguen porque tenemos más información que compartirle el día de hoy. Nido de víboras. ¿Se acuerda de esa película Invasion of the Body Snatchers? Sobre unas plantas venidas del espacio que adoptaban forma humana y suplantaban a las personas. Pues no es por alarmarlo, pero algo así podría estar sucediendo aquí mismito en Cancún. Y es que ya suman varios los casos de ex trabajadores que han acudido al Palacio Municipal para cobrar cheques de liquidación y ¡oh, surprise! Resulta que ya fueron cobrados y no por ellos. Entre las causas probables se maneja que una mafia de funcionarios y exfuncionarios se encuentra detrás de este tipo de fraude, lo cual sería lo más lógico, pero también lo más gastado. Razón por la que algunos se inclinan más por la teoría de la cortina de humo para esconder una insidiosa invasión de tubérculos interplanetarios. Porque dígame si no, ¿acaso los funcionarios municipales tienen la capacidad para armar toda una estrategia de falsificación de firmas y suplantación de identidades para quedarse con algo tan sin importancia como el dinero? ¿De verdad son tan mezquinos? Además, si se fija bien, como que varios exfuncionarios de la administración de Renvi Estrada tienen cara de planta espinosa y hasta se comportaban como maceta en corredor porque de allí no pasaban. Y si nos fijamos todavía más, en el equipo de Mara Lezama también hay varios candidatos a plantitas de ornato que lucen redete bonitos y nada más. Claro que queda el misterio de para qué una planta intergaláctica querría quedarse con la lana de un ex trabajador municipal. Pero ya sabemos que en esto de los complots las cosas tienden a ser de lo más enredadas y rebuscadas. Todo muy sospechoso, ¿verdad? Por eso le recomendamos sigilo y ojo avisor. Ahora, mírese al espejo. ¿Está seguro que usted es usted? Turururu, turururu. Dice el dicho que todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar. De tal forma, cualquier suerte de exfuncionarios públicos, borjistas y renbertistas, exmilitantes de partidos rivales, exsíndicos de diversas organizaciones y ciudadanos públicamente reconocidos figuran entre los aspirantes externos que se apuntaron para ocupar una curul a nombre de Morena. La vocación inclusiva del partido de Andrés Manuel se agradece, pero a la vez preocupa, porque la mezcolanza ultranza y la apertura sin filtros puede dar lugar a que el arroz se llene de negritos y al final el guiso termine por no gustar a nadie. Porque precisamente una de las razones por las que mucha gente votó a Morena fue que prometía un cambio, solo que cuando ese cambio tiene caras conocidas no tarda mucho en volverse desabrido. El Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Quintana Roo todavía no existe formalmente, pero ya amenaza con protestas si no le permiten conformarse. Al menos eso fue lo que amagó su secretario general, Mario Vargas Paredes, quien en una muestra de Mundo calificó los posibles obstáculos en contra de la agrupación como chicanadas, palabra de origen lombardo que data del siglo XIX. Esta paradoja demuestra lo complicada que es la vida institucional en este país, donde los sindicatos son vistos como derecho y necesidad a la vez que mal necesario y calamidad.
Luces TV. El primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces TV. Luces del siglo. 15 años de periodismo responsable. Un espacio donde la verdad y las noticias se unen para brindar toda la información que interesa. Luces del siglo. Periodismo de verdad. Hoy, en Entre Muros, recubrimientos en casa. Completar el interiorismo de una casa o departamento muchas veces va de la mano con la elección de los recubrimientos. Este elemento, además de realzar la personalidad, les da mejor resistencia a las zonas de mayor uso del hogar, por ejemplo, el baño o la cocina. Conoce algunas recomendaciones antes de elegir el adecuado. Además de la paleta de color predominante en el espacio a vestir, elegir un recubrimiento dependerá del uso que se le vaya a dar, pues existen líneas que brinden mayor resistencia a golpes, rayaduras, incluso a los rayos UV. Baños, cocinas, piscinas, pisos, muros o fachadas son algunos espacios que pueden vestirse con estos materiales. Existen diversas opciones para su uso en interior o exterior. Sin embargo, su durabilidad dependerá de la composición de la superficie. Al no tener porosidad, en estas áreas se genera una menor cantidad de bacterias, así que su limpieza con agua y jabón neutro es uno de los principales beneficios. Algunas alternativas que contienen cuarzo ofrecen mayor durabilidad, pues se disminuye la probabilidad de tener rayones. El concepto de la casa y los gustos personales son el primer indicio para escoger un recubrimiento. Por lo regular, se busca contrastar con el resto de los elementos para darle relevancia y resaltar a la par de la superficie elegida. Es el cuarzo uno de los principales atractivos en tendencias de recubrimientos, pisos, encimeras y superficies, así como los colores veteados. No olviden seguirnos en @refentremuros. Hasta la próxima. En síntesis, el resumen más completo con las noticias del día de México y el mundo. Lunes a viernes a las 7 de la tarde. Luces TV, el primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces TV.
El quintanarroense Víctor Badur Güemes participará en la Copa del Mundo de Levantamiento de Pesas en Fuzhou, China. El originario de Felipe Carrillo Puerto competirá en la división mayor. Badur es campeón en la modalidad de 62 kilogramos en la categoría sub-20. El torneo será del 22 al 27 de febrero. En otras noticias, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su administración avalará la continuidad del Gran Premio de México siempre y cuando no implique poner dinero. El mandatario dijo que el Fondo de Fomento al Turismo, con el que se financió el evento en años anteriores, está comprometido ahora para construir el Tren Maya. Y ya para terminar, el Liverpool empató a ceros con el Bayern Múnich en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League, mientras que en el otro juego, Lyon mantuvo el empate a 0 contra un Barcelona también impreciso y que lleva 3 años sin ganar como visitante en eliminatorias directas de Champions. Quiero morirme. Pues ya estamos de regreso. Y mire usted, con el aumento de la delincuencia y de la violencia que se vino dando en el estado de Quintana Roo, se ha venido dando en el estado de Quintana Roo, y bueno, obviamente se tenían que reestructurar muchas formas que no venían dando resultado precisamente en el combate frontal contra la delincuencia. Y bueno, de ahí sale y surge precisamente esta propuesta en el Estado del mando único, propuesta que por cierto también más tarde tiene el presidente López Obrador para implementar en todos los municipios del país, en todos los estados y municipios del país. Y bueno, algunos municipios del estado de Quintana Roo al principio no estaban muy seguros, algunos completamente opuestos, otros a favor. Y bueno, uno de los primeros en dar este paso fue precisamente el municipio de Benito Juárez, en donde, bueno, obviamente se vino a reestructurar de fondo a la policía municipal, en donde, bueno, vimos rebelión de algunos que no les convenía que esto se hiciera. Se hizo el cambio, se reestructuró, empezó a funcionar diferente. Hemos estado viendo precisamente ahora resultados de lo que antes no se veía. Y bueno, la criminalidad sigue ahí, está ahí, pero ya se le está haciendo frente de una manera más eficiente. ¿Y por qué lo digo? Porque simplemente ahora sí vemos en pocas horas precisamente que hay detenidos, que hay una respuesta cuanto antes. Bueno, pues se fueron, no los pudimos agarrar, quién sabe quién era, ya sabe usted, o como entraban, salían. Y bueno, se reestructura por eso de la mano precisamente las policías, y también se reestructura la Fiscalía del Estado para tener ese instrumento en donde no la policía operara bien, pero luego resulta que los delincuentes salían a la calle. En fin, se viene dando esta reingeniería precisamente de tanto de la Corporación de Policía como la de Justicia en el Estado, de la institución de justicia, para ir dando precisamente los resultados que la sociedad tanto necesitamos. Y bueno, en ese sentido precisamente, algunos municipios que han ido viendo esta operatividad, cómo se vienen dando las causas en Benito Juárez y cómo se siguen dando negativamente los municipios que no han querido entrar precisamente al mando único, y en ese sentido piden en el municipio de Otompe Blanco implementar el mando único precisamente ante el alza de los índices delictivos. Las condiciones de inseguridad obligan a implementar el mando único policial en Otompe Blanco, porque se requieren acciones uniformes para contrarrestar los delitos, que si bien todavía no son graves, ameritan atención, advirtió el diputado Fernando Zelaya Espinosa. El robo con violencia a transeúnte, casa, habitación y comercio son los delitos que más afectan a la ciudadanía. Por ende, esta misma no percibe baja en incidencia delictiva, plasmada en sondeos o encuestas diversas. Solamente en las últimas 24 horas se registraron 5 robos con violencia, 3 a establecimientos y los otros a personas.
el diputado del PAN, reconoció que la tranquilidad parece se pierde en Chetumal y zonas aledañas. Para evitar continúe y la situación sea incontrolable, urge implementar estrategias de combate a la delincuencia en todas sus modalidades. Por los resultados tenidos en otros lados, el mando único policial es la estrategia necesaria en Quintana Roo, pese a que algunos actores pretendan politizarle. Porque es la mejor estrategia para sumarse al proyecto del gobierno del estado, anunciado recientemente, consistente en 10 variables. Y bueno, hablando precisamente de Chetumal, sigue avanzando el tiempo y los camiones recolectores de basura bajo arrendamiento simplemente no llegan. A 8 días de culminar el mes de febrero, aún no se ve claro la adquisición de 10 unidades recolectoras por la vía de arrendamiento en el Ayuntamiento de Otompe Blanco. Esto a pesar de que el encargado de despacho de la presidencia municipal, José Luis Murrieta Bautista, prometió contar con los mismos desde hace más de una semana. Pese a que en días pasados Murrieta Bautista señaló que ya se encuentra firmado el contrato para que la empresa Amex Eco Solutions entre en operaciones por 8 meses, destinando 10 unidades recolectoras para el saneamiento de la ciudad. Hasta el momento no se sabe nada al respecto de estas unidades. Esta empresa procedente de Veracruz se hará cargo de la recolecta de basura, disposición y destino final de la misma. En este orden de ideas, el encargado de despacho del Ayuntamiento capitalino habló sobre los basureros clandestinos, los cuales aseguró siempre han existido, pero hoy en día, al ser un gobierno de oposición, el tema salió a relucir. Mira, la historia de los basureros clandestinos siempre existió en la ciudad, pero pues hoy en día, como somos la oposición, resulta que todos ya despertaron y se acordaron que existen esos tiraderos. Esos tiraderos siempre han existido todo el tiempo en la ciudad. No es de hoy, no es de esta administración, de años posteriores, años pasados. Siempre han existido esos tiraderos. Recordó que varios puntos de la ciudad existen basureros clandestinos a los cuales se les ha tratado de poner fin, sin embargo, el problema persiste. Respecto a la empresa Intranciso SADCB, el Ayuntamiento de Otompe Blanco estaría por comenzar una batalla legal por incumplimiento de compromisos. Informó para Luces TV, Laura Cruz. Pues en este tema que le mencionábamos y el mando único precisamente, destaca trabajo conjunto y suma de esfuerzos el titular de Seguridad Pública Municipal de Benito Juárez, donde dice existen estrategias sustentadas en la aplicación de la ley. El municipio de Benito Juárez tiene autoridades competentes que se hacen cargo de enfrentar los delitos, aseguró Jesús Pérez Abarca. Señaló que las expresiones de violencia que ocurren son las mismas que se dan en otras partes y que reflejan la realidad delincuencial del país. Que en todo el territorio, y no solamente en Cancún, sí, hay expresiones violentas y las expresiones violentas son atendidas por las autoridades y en este caso Benito Juárez tiene autoridades competentes que están haciendo cargo de enfrentar la situación y todo de los delitos que se llegan a cometer en la ciudad, al igual que en cualquier otra ciudad, por supuesto. El secretario de Seguridad Pública Municipal afirmó que en este destino de playa se combaten los delitos con estrategias sustentadas en la aplicación de la ley, además con trabajo conjunto de las autoridades de los ámbitos federal, estatal y municipal. En entrevista resaltó que el fenómeno de la delincuencia en México se atenderá con la Guardia Nacional que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador. Consideró que el nuevo cuerpo de seguridad pública representa la suma de esfuerzos, capacidades y experiencias para combatir la inseguridad. En Quintana Roo, recordó, hay coordinación entre las policías locales y federal, además del Ejército y la Marina Armada de México, tal como lo ha impulsado el gobierno del estado. Habla de los resultados alcanzados. Bastantes en el tema de tener contundencia en contra de la delincuencia, en ese sentido, ¿no? ¿Qué se está haciendo? Se está haciendo una estructuración y una reconstrucción al interior de las instituciones de seguridad para poder enfrentar de mejor manera y ello tiene que ver con la depuración y con mejorar las capacidades y aptitudes del personal que las conforma. De ahí que asegura que todo lo que se está trabajando llega a la Fiscalía, que a su vez hace lo propio para llegar a los jueces y tener mejores resultados. Informó para Luces TV Marco Antonio Barrera.
Y mire, eso de que somos un destino turístico, porque Quintana Roo, bueno, la principal industria sigue siendo precisamente el turista, va en crecimiento, se habla de promociones, se trata de traer más turistas, y a la hora de que llegan los turistas, obviamente también llegan las tensiones de nivel mundial, y los turistas además que vienen de otras partes del mundo las buscan, porque bueno, ya son una realidad en sus países y llegan buscándolas. Y me estoy refiriendo precisamente a las plataformas digitales que permiten ahora que el hospedaje también se dé en casas particulares, lo que además, pues mire, es un sabor diferente. No es lo mismo que usted se vaya a Alemania y llegue a un hotel que ahora tienen todos el perfil americano, porque ni siquiera es un hotel típico alemán, sino es el perfil americano, a que usted llegara a la casa de unos alemanes o a un pequeño hotelito que maneja precisamente una familia alemana, donde usted tiene además la oportunidad precisamente de convivir con ellos, de tener más de cerca sus costumbres, lo que le da definitivamente un sabor único a la experiencia, porque usted realmente siente al país a través precisamente de estas personas. Y bueno, estas plataformas digitales precisamente han tenido su entrada, pues siendo un destino turístico. Quintana Roo es de los principales exponentes de este tema también en el país, y bueno, ha tenido un boom que bueno, pues a muchos no les gusta, los hoteleros no quieren, cuando no se dan cuenta. Si usted vio las cifras en la temporada pasada, los hoteles estaban en las mismas cifras de siempre, y llegaba mucha más gente también al destino, a este tipo nuevo, a través de estas plataformas digitales, que además, imagínense la demanda que tiene todos esos hotelitos, todas estas casas que tienen algún cuarto para rentar, pues van al súper, compran implementos precisamente para tener todo listo en su lugar, y bueno, los restaurantes locales tienen una inyección de turistas que ya no tenían, porque bueno, los hoteleros, acuérdense que fueron implementando todo solo para ellos, ¿no? Todo all inclusive, aquí comes, aquí cenas y yo te transporto casi, o sea, todo lo querían hacer ellos. Y bueno, está bien, ellos ya tienen su estilo, su forma de trabajar, les sigue llegando su gente, pero esa derrama de otro tipo de turismo, bueno, pues reactiva los centros urbanos y también, por ejemplo, a los transportistas, a los taxis, en fin, es una inyección, pero algunos siguen renuentes, siguen de que no, quiero el pastel solo para mí. Y bueno, este es el caso de esta nota que le vamos a presentar precisamente, en donde surgen más quejas por el hospedaje en viviendas a través de las plataformas digitales en la capital del estado. Vamos a la nota. Por lo menos 12,000 casas ofrecen hospedaje de manera irregular en Quintana Roo. Además de no tributar, no garantizan seguridad a sus usuarios, advirtió el vicepresidente de la Asociación Nacional de Hoteles, Juan José Fernández Carrillo. Dicho órgano, en coordinación con la Secretaría de Turismo, inició con el proceso de regularización. El vicepresidente de la Asociación Nacional de Hoteles manifestó que solamente en Quintana Roo existen aproximadamente 12,000 casas que ofrecen hospedaje de manera clandestina. Además de no pagar impuestos, generan inseguridad y riesgos a sus usuarios, a diferencia de los empresarios establecidos, en competencia desleal hacia la hostelería organizada. No pagan impuestos y no son supervisados por autoridades. Nosotros sí ofrecemos todo eso, afirmó. Expuso que la regularización incluye plataformas virtuales como Airbnb, que ofrece el servicio de hospedaje. Recordó que en marzo del año pasado una familia de turistas estadounidenses falleció en Tulum por inhalación de gases en una casa rentada a través de una plataforma virtual. Más que nunca es necesario regularizarles y que no evadan obligaciones. Son sitios de alto riesgo, sentenció Fernández Carrillo. En otro contexto, señaló que el próximo domingo, con la visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se despejarán dudas en torno al establecimiento de la Secretaría de Turismo en Chetumal. Bueno, pues ahí tiene usted las quejas. Vamos a tener que empezar a recabar las quejas de muchos turistas que tienen contra hoteles, los accidentes que se dan en hoteles, en fin, muchas cosas que les quieren precisamente atribuir al hospedaje a través de esas plataformas, que seguramente se van a ir dando problemáticas, como se dan también en los hoteles. Yo creo que aquí la visión no es esa, la visión es que hay para todos y que sí, por supuesto que tenemos que ir instrumentando la manera de que haya un orden, la manera de que no haya ilegalidades, como en cualquier cosa de la vida cotidiana,
pero la tendencia viene a nivel mundial y es algo a lo que no nos podemos cerrar. Sí tenemos que ir instrumentando, sí tenemos que ir ordenando, pero no nos podemos cerrar, como el caso de Uber en el estado, que es una pena que llegue tanta gente precisamente de otros países y crean que es algo que existe, o en su caso, bueno, tener que ir mejorando precisamente los servicios de taxis, que bueno, también tenemos taxistas muy buenos, hay que decirlo, y por pecadores pagan justos, pero en fin, tenemos que ir teniendo el nivel precisamente para que el turismo nos siga llegando y nos siga llegando precisamente de calidad. Y bueno, sigamos aumentando esto que es finalmente el sustento principal del Estado. Bueno, pues por nuestra parte es todo. Le agradecemos mucho su presencia. Lo esperamos el día de mañana. Muchas gracias al equipo que hace posible esta transmisión. Que tenga usted un buen miércoles. Luces TV. Luces del siglo. 15 años de periodismo responsable. Un espacio donde la verdad y las noticias se unen para brindar toda la información que interesa. Luces del siglo. Periodismo de verdad. El primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces TV. Luces TV. El primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces TV.